Hola, la mayoría de ustedes probablemente haya visto esta película antes. Una y otra vez, de hecho. Algo acaba de salir mal con el avión o la nave espacial y está fuera de control. Justo antes de aterrizar, dejando a los personajes principales en una isla desierta, un planeta alienígena o cualquier ambiente hostil en el cual sobrevivir. El piloto grita "Mayday, Mayday" por la radio. Así que me surgió una duda con respecto a esto del Mayday. ¿Por qué esta situación siempre ocurre el 1 de mayo? Claro, si habláramos en inglés. ¿No es eso un poco extraño? ¿Hay una conspiración que no conocemos? Bueno, Mayday es en realidad una de las pocas piezas de taquigrafía del piloto con la que la mayoría de la gente está familiarizada. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué significa? ¿Qué quieren decir exactamente los pilotos cuando dicen Mayday y otras palabras clave? Según cómo se usa en la película, puedes pensar que los pilotos dicen Mayday en cualquier emergencia. Por otro lado, podrías creer fácilmente que solo se pronuncia cuando el avión está a punto de estrellarse. Nada de eso es estrictamente cierto, aunque estás en el camino correcto, o supongo, plan de vuelo. De todos modos, Mayday y otras palabras similares se conocen como palabras de procedimiento o Pro Words. Estas se usan para transmitir información rápidamente por radio, lo cual es esencial cuando hay una emergencia a 30.000 pies. Mayday específicamente cae en la categoría de contraseñas de socorro y rescate. Mayday es el equivalente hablado de SOS y es el tipo de llamada de socorro más urgente. Solo se usa cuando ocurre una emergencia que amenaza la vida de un bote o avión. Si un avión pierde un motor o algo se incendia, la tripulación y los controladores aéreos querrán abordar ese problema de inmediato. Otras situaciones en las que se usaría Mayday incluyen cosas como emergencias médicas, daños en el fuselaje, despresurización de la cabina o un mal funcionamiento de uno de los componentes electrónicos críticos de la aeronave. Básicamente, cubre cualquier cosa que requiera un aterrizaje de emergencia o el despliegue de servicios de emergencia, como ambulancias o bomberos. Cuando se produce una emergencia de este tipo, el piloto o el capitán dirá Mayday no una vez, no 2 veces, sino 3 veces por radio, seguido de más información. Esta repetición es importante para asegurarse de que la llamada se escuche con claridad. Hacerlo también ayuda a diferenciar una llamada de Mayday real de una conversación sobre una llamada de Mayday. En algunos casos, los pilotos podrían decir que están declarando una emergencia. Esta frase tiene el mismo significado que Mayday, pero es desalentada por grupos como la Organización de Aviación Civil Internacional. La OACI señala que las personas a menudo reaccionan con menos urgencia cuando la palabra Mayday no se usa. Por esa razón, alientan a los pilotos a atenerse a los proverbios oficialmente reconocidos. A la llamada le sigue un mensaje que contiene toda la información que los interlocutores pueden necesitar. El formato específico varía dependiendo de si es un barco o una aeronave la que pide ayuda. Pero la llamada y el mensaje de Mayday de una aeronave sonará así: Mayday, Mayday, Mayday. Ejemplo, vuelo 1-11. Nos quedamos sin tacos. Los pasajeros están quejándose. Obviamente una escasez de tacos no calificaría como una emergencia real, pero eso te da una idea del formato básico. Oye, ¿puedes incluso conseguir tacos en un avión? Eso ciertamente compensaría una tediosa escala en Albuquerque. ¿Cuáles fueron los mejores y peores vuelos en los que has estado? Déjame saber en los comentarios. Con suerte, cualquier emergencia fue en el nivel de escasez de tacos. Por cierto, si tienes una licencia de piloto y crees que una llamada de tacos suena como una broma divertida, tal vez deberías mantenerte alejado de las ondas aéreas. Las llamadas de emergencia son asuntos serios y las agencias reguladoras como la FAA no toman con amabilidad su mal uso. Ignora esta advertencia y podrías encontrarte en el extremo equivocado de una multa de $250,000. Entonces realmente estarás angustiado. Así que, ¿qué pasa con los problemas que son casi emergencias, pero no del todo? Un paso por debajo de Mayday está Pan Pan o XXX en el código Morse. Esto indica que la nave necesita asistencia, pero nadie está en peligro físico inmediato. En un avión, esta es la diferencia entre un incendio y una fuga de combustible. Ambos son malos y deben tratarse de inmediato, pero el primero plantea un peligro mucho más inmediato para los pasajeros y la tripulación. Por lo general, esto significa que el avión todavía puede volar, pero que podría ser inseguro continuar haciéndolo. Un buen ejemplo es lo que sucedió con el vuelo 303 de Cyprus Airways, el 12 de octubre de 2018. El Airbus 319 estaba pasando sobre Grecia cuando los pilotos notaron una grieta en el parabrisas. Esto parece un pequeño problema hasta que recuerdas la diferencia en la presión del aire entre el interior y el exterior de una aeronave en vuelo.
Como no querían arriesgarse a que un pequeño problema creciera mucho más, los pilotos descendieron a 23.000 pies antes de hacer un aterrizaje de emergencia en Atenas. La situación no era exactamente una emergencia, pero podría convertirse en una si la tripulación y los controladores de tránsito aéreo no hubieran respondido adecuadamente. Pan-pan también se usa cuando alguien a bordo tiene un problema médico que el capitán no considera una emergencia. En este caso serán contactados con un profesional médico que asesorará a la tripulación de vuelo sobre cómo proceder. Si el médico decide que es una emergencia, después de todo, la llamada se actualizará a Mayday y el avión realizará un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. Los pilotos británicos alguna vez usaron el llamado pan-pan médico para denotar este tipo de emergencia, pero ese término ha quedado fuera de uso oficial. Al igual que con una llamada de Mayday, una llamada de pan-pan indica decir la palabra 3 veces antes de detallar el problema específico. Y, antes de que te lo preguntes, no. A menos que los pasajeros comenzaran un disturbio o algo así, quedarse sin tacos no garantiza un pan-pan. Otras palabras del procedimiento de socorro incluyen, pero no se limitan a sécurité, para informar peligros de navegación, y Silence Mayday o Silence Distress, para solicitar una frecuencia restringida a comunicaciones de emergencia. En este punto, es posible que te preguntes de dónde provienen estas palabras. También es posible que hayas notado que algunas de estas suenan vagamente en francés. Disculpen mis pronunciaciones. Si lo notaste, entonces estás a medio camino de la respuesta. El término Mayday fue introducido en 1921 por un controlador de tráfico aéreo británico llamado Frederick Stanley McFord. A menudo había escuchado a los pilotos franceses usar la palabra m'aider cuando estaba en apuros. Eso significa ayudarme en francés, pero se asemeja a las palabras mayo y día en inglés. McFord propuso Mayday ya que era fácil para un hablante en inglés pronunciar, aunque era poco probable que apareciera en una conversación regular. También suena mucho mejor que solo decir "Help me" por radio. Lo siento, Francia o Inglaterra. Sinceramente no estoy seguro de quién recibe el crédito por esto, así que siéntete libre de debatir en la sección de comentarios. Mientras estés allí, no olvides darle un me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. De todos modos, pan-pan proviene de la palabra francesa panier, que significa desglose. Sécurité significa seguridad o seguro en francés, mientras que silence se inspiró en la palabra francesa para silencio. Eso cubre básicamente todo lo que necesitas saber sobre Mayday y las otras palabras de emergencia. Pero hay muchas más en el uso diario. Los términos estándar incluyen palabras como Roger, Wilco, over y out. La mayoría de los no pilotos conocen estas palabras, lo que molesta a los pilotos reales al usarlas habitualmente. Over significa que has terminado de hablar y esperas una respuesta, mientras que out significa que no es necesaria una respuesta. Si dijeras over y out a un piloto real o controlador de tránsito aéreo en orden, los confundirías, los molestarías y les harías pensar que no sabes qué estás haciendo. Otro emparejamiento frecuente es Roger y Wilco, pero al menos no son completamente contradictorios. Roger significa que se entendió el mensaje anterior. Se puede usar para indicar sí en algunas circunstancias, como recibir pedidos, pero no significa eso automáticamente. Si deseas que quede claro que estás haciendo lo que se te indicó, debes decir Wilco, que significa cumpliré. No dirías Roger Wilco por la misma razón que dices cajero automático, ya que es técnicamente incorrecto. Por cierto, también lo son bono adicional, muy único, error involuntario y uno de mis favoritos, importación extranjera. Todos son redundantes y repetitivos. Pero solo estoy divagando. Otras palabras comunes incluyen frases como this is, say again y correction, que al menos se explican por sí mismas. Estas palabras y frases son fundamentales cuando necesitas transmitir información rápidamente por radio. Así que, ¿qué hay de ti? Ahora estás listo para superar la prueba de piloto, ¿verdad? Bueno, tal vez solo la parte escrita, o ¿qué tal simplemente comprar un boleto? Y oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero no te comuniques mal con los pilotos todavía. Tenemos más de 2000 videos geniales para que los veas. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha y disfruta. Roger Wilco, y quédate en el lado genial de la vida.